discípulos de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le dice a su amado hijo espiritual, le advierte: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendita y santa palabra de Dios, que es por los siglos de los siglos y en el amén. Y es una advertencia también para nosotros hoy, en este día. Amén. La importancia de saber hacer bien nuestro trabajo como obreros de Cristo. Pero a veces los obreros no hacen bien su trabajo, porque realmente no han escogido bien su oficio o se han visto obligados a hacer un trabajo que no les gusta por muchas circunstancias. Y nosotros tenemos el gran privilegio de tener la mejor escuela que existe, la escuela de nuestro gran Maestro, Jesucristo. Amén. Y entramos además voluntariamente, nadie nos obliga. En Apocalipsis dice el Señor 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, yo entro, ceno con él y él conmigo. Amén. Uno decide voluntariamente abrir o no abrir la puerta. Pero yo creo que todos los que estamos aquí un día abrimos voluntariamente la puerta. Amén. Entramos y en el momento que le abrimos la puerta nos presentó a su Hijo amado, Jesucristo, el Maestro, para que lo conociésemos. Y qué mejor manera que caminar con Él en su enseñanza, en su instrucción, en su escuela, de la misma manera que lo hicieron los primeros discípulos. Fueron llamados y escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Uno tiene que decidir o ser escogido o simplemente quedarse en el camino como llamado. Amén. Entonces vamos a repasar los distintos grados de la escuela de Jesucristo. Entramos en el primer grado, que dijésemos que es cuando abrimos la puerta, entregamos nuestra vida al Señor y el Señor hace de nosotros nuevas criaturas. Comenzamos como bebés. Entramos ahí a la guardería como bebés. Con la ropita limpia siempre, os fijáis como los bebés siempre se les viste con ropita limpia, huelen tan bien, reciben su biberón, cuando somos bebés recibimos nuestro biberón. Así somos nosotros cuando entramos, dijéramos, en ese primer grado, damos ese primer paso. Somos como bebés que necesitamos tomar biberón, porque si tomásemos comida sólida nos sentaría mal. Entonces comenzamos poquito a poco a tomar ese biberón, porque entramos y es tanto amor con el que se nos recibe. En las congregaciones, por ejemplo, cuando uno se convierte y entra por la primera vez, lo primero que llama la atención es el amor. Cómo se le acoge, ¿no? Cómo se le acoge a un bebé y se le lleva en brazos, cuidándolo, dándole de comer poquito a poco, ¿eh? Y el bebé se siente tan a gusto y tan bien. Vamos, como que por él no desearía nunca dejar de ser bebé, sino ser siempre bebé y no pasar al siguiente grado, que es el de niños. Así nos ocurre a veces. Todavía hay bebés en la iglesia que no quieren pasar de grado. Entonces, ahora va a pasar el que está dispuesto a pasar al segundo grado de niño. ¿El niño cómo es? El niño necesita estar constantemente cambiando de actividad. Está dispuesto a aprender. Entra en la escuelita con esa ilusión de aprender. Primero se va a relacionar con compañeros, va a pasar a otro nivel donde ya está aprendiendo a caminar solo, a tener amiguitos, compañeros de clase. Incluso se le pone un vestidito especial. En la mayoría de los colegios se les pone una vestidura, un baberito, una batita, por lo menos en España, para que vayan todos iguales.
Pero el niño, al ser inconstante, que necesita su mente estar cambiando de actividad constantemente, pierde un poco lo que es la enseñanza del maestro. Entra con mucha ilusión y el maestro comienza a enseñarle poquito a poco las primeras letras, los primeros pasos, y así ocurre con nosotros. Entramos en ese grado donde ya se nos dice, está el tutor desde ese primer grado, que son los líderes, está el director de la escuela, que es el pastor, y ya comienza el tutor a indicarle, a conducirlo en los caminos, a decir, tienes que comenzar a orar, comienza por 5 minutos, porque es cierto, porque al principio, a los 5 minutos como que ya no sabes qué decirle al Señor. Comienzas poquito a poco, luego 10 minutos, te va indicando el líder, te va, dijéramos, apoyando el pastor, dando la dirección correcta. También tienes unos poquitos de deberes de, mira, comienza a leer la Biblia por lo más facilito, porque estás aprendiendo las primeras letras. Así es la vida del niño, con una cosa añadida, que el niño necesita salir al recreo. No puede estar constantemente el niño prestando atención al maestro. ¿Por qué? Porque necesita estar cambiando de actividad. Y así ocurre a veces en la iglesia también. Que uno como que le cuesta prestar atención al maestro, aunque sea en lo poquito. Y le atrae, dijéramos, irse al recreo, bueno, más bien irse al mundo, y está entre un pasito en el mundo y otro en la escuelita. Luego tiene otra cosa, el niño está habituado a ir cogido de la mano, sabe que está protegido, y ahí está el líder que lo lleva de la mano, lo conduce, le enseña qué debe hacer, por dónde debe caminar, y eso está bien. Pero llega un momento en la etapa del niño en que también tiene que aprender a caminar solo. El líder, el tutor, tiene que enseñarle a caminar solo, tiene que enseñarle a comer solo, tiene que enseñarle a cambiarse las vestiduras solo. Cambiarse las vestiduras es presentarse delante del Señor cada día y limpiarte. Esa es la labor del líder. Pero hay niños que todavía les cuesta entender esto y desprenderse de ese cuidado, porque allí está el maestro que les está indicando las pautas para poder pasar al siguiente curso, al curso de adolescentes. Y hay niños que están dispuestos a pasar de curso, pero hay otros que prefieren seguir siendo niños. Los niños por norma se enfadan. Se enfadan cuando no obtienen lo que ellos quieren. Se enfadan. Me enfado porque este hermano no me ha saludado o esta hermana no me ha saludado. Me enfado por cualquier cosita. Cualquier excusa es buena para no pasar al siguiente grado. Cualquier excusa. Las contiendas, el enfado. Hay que pasar de grado, hay que pasar al siguiente grado. Están los que deciden pasar al siguiente grado y están los que deciden todavía seguir siendo unos niños. Hay niños en la iglesia de Cristo, hay niños en la iglesia de Cristo. Y no solamente hay niños en la escuelita que no quieren pasar, que quieren seguir siendo niños, sino que ellos no quieren e impiden a veces que otros compañeros pasen. Son de tropiezo para otros compañeros, contagian, contaminan. Es la realidad. Porque los instan, les aconsejan, les comentan que el mundo tiene cosas más atractivas que realmente en la escuela de Jesucristo. Es la realidad.
Y tiene que estar el líder dándole caramelitos constantemente para que esté contento. Pero así no madura, no, es que así él nunca decide pasar al siguiente grado. El líder tiene que ser lo suficiente maduro para decir, esto es así, si lo quieres lo tomas y si no, lo dejas, ya se te pasará la rabieta. Porque pasando la rabieta es cuando realmente el niño madura y aprende. Dice el Señor que a quien ama, disciplina. Amén. Es a través de la disciplina de Dios donde uno madura y decide pasar al siguiente grado. Amén. Amén. Pasamos al siguiente grado, adolescencia. El adolescente, por norma, es emocional. Es emocional. Tan pronto se está riendo como que está llorando. Por norma, no entiende de orden. Entras a la habitación de un adolescente y está desordenada. Es la realidad. Está queriendo estar siempre no en el recreo, sino en el mundo total. O tan pronto, sí, ay sí, el Señor es mi Señor, pero a la vez le está trayendo irse al mundo, a lo que realmente le vale, le divierte. Normalmente el adolescente es también desobediente. A mí tú, ¿qué me vas a decir? A mí tú, ¿qué me vas a enseñar? Como que todo lo quiere saber. No que lo quiere, que lo sabe, que dice que lo sabe, pero en realidad lo sabe. Necesita aprender. ¿Cuántos adolescentes necesitan aprender? Todos. Es una etapa donde hay que aprender. Amén. Vamos a ver qué dice al respecto el Señor en 2 de Pedro 1:10. ¿Por qué vamos a repasar esta palabra? Porque llega un momento del adolescente que es la etapa del adolescente donde ya tiene que decidir qué va a ser su futuro. ¿Qué va a ser? ¿Qué carrera va a hacer? ¿Cuál va a ser su futuro? Tiene que prepararse ya. Normalmente la edad adolescente entre los 14 y los 18 años. Los 17. Cada día son más, dijéramos, más jóvenes. Pero es la etapa también al final de esa adolescencia en que uno tiene que tomar decisiones sobre lo que quiere ser en un futuro. No se puede quedar constantemente siendo adolescente. Amén. Mira qué nos dice el Señor en 2 de Pedro 1:2. Aquí el apóstol Pedro nos recuerda: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. 1:10. 1:10. Aquí nos recuerda que llega un momento de nuestra época cristiana, que cuando ya llevamos un tiempo en Cristo, que tenemos que tener ya clara nuestra vocación. ¿Qué queremos ser realmente? Uno elige voluntariamente entrar en la escuela de Cristo y seguir a Cristo, pero eso es una cosa, y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es una vocación que uno tiene que elegir voluntariamente, pero hay quienes no lo entienden el significado, todavía no entienden el significado no tienen la vocación. No tienen la vocación porque se nota que están distraídos, que están como que tú a mí que me dices que yo ya lo sé todo. No, estamos aprendiendo todos. Mientras estemos en el camino de la perfección, todos estamos aprendiendo. Amén. Amén. Tenemos que dejar de ser adolescentes, tener claro lo que queremos ser. Amén. Dejarnos de tonterías,
dejarnos de emociones. Tan pronto voy contento al culto y me quebranto que me ha llenado la palabra del Señor y salgo por la puerta y ya se me ha olvidado todo. Y vuelvo a venir la siguiente vez y vuelvo a estar viviendo de las emociones. Ayúdanos, Señor. Amén. No podemos vivir como hijos del Dios Altísimo de emociones. Amén. Tenemos que tener claro quiénes somos en Cristo. Amén. Tenemos que recordar constantemente que el Señor no nos obligó. Él nos dio la oportunidad de ser discípulos. Y fue nuestra la elección. Pero está claro que cuando Dios nos advierte que mi pueblo perece por falta de entendimiento, es que es así. Todavía hay quienes no han entendido su llamado y están no aprovechando, como hablábamos el otro día, bien el tiempo que Dios nos regala. Es la realidad, hermanos. Vámonos al libro de San Juan 14. Dice la palabra del Señor: ya no os llamaré, vosotros sois mis amigos, si hacéis ¿qué? Si hacéis ¿qué? Lo que yo os llamo. Amén. Él está deseando ser tu amigo, pero tienes que obedecer a lo que Él dice. En la edad de la adolescencia, cualquiera es su amigo. Este es mi amigo, pero no el amigo verdadero. Pasa el tiempo y son amistades pasajeras. Y él busca, en la adolescencia se buscan amistades pasajeras. Cuando realmente tenemos que buscar la amistad de Jesucristo. En la iglesia es verdad, nuestro llamado es ser discípulos de Cristo, pero también amigos. Pero si estamos amigos, yo tengo amigos, pero realmente yo me siento a gusto con mis amigos cuando estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Yo no me siento a gusto y no considero mis amigos los que no me edifican. Tenemos que buscar las amistades verdaderas dentro aún de la iglesia, porque dentro de la iglesia también no hay amistades verdaderas. Hay que buscar la amistad verdadera, la amistad que te lleva a la presencia del Señor, a edificarse mutuamente, porque somos llamados a edificarnos, no a destruirnos, porque si buscas la amistad equivocada, vas a destruirte a ti mismo. A ti mismo. Porque si esa amistad no vive en el Espíritu, donde hay tinieblas, la presencia de Dios no se manifiesta. Amén. Amén. Hemos dicho que el adolescente, en la última etapa de adolescente, ya tiene que estar dispuesto a tomar decisiones. O te preparas para el futuro, decides que es bueno para ti, o te quedas en el camino como muchos jóvenes hoy en día, que se están quedando sin oficio y sin futuro. Es la realidad. Pero nosotros tenemos el gran privilegio, como hijos de Dios, de entrar a formar parte de los discípulos de Cristo. Tomar ese oficio como nuestro, tener una verdadera vocación, porque cuando uno tiene verdadera vocación, hace bien su trabajo. Hace bien su trabajo. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a dejar la etapa de adolescencia, vamos a dejar las emociones, las malas amistades, que solo nos llevan a la murmuración y a la crítica, no a la edificación. No hagamos grupos delante de la iglesia, dentro de la iglesia, perdón. No hagamos grupos, somos uno en Cristo.
Ni el individualismo es bueno, ni los grupos son buenos. Somos un cuerpo. Amén. Amén. Pasamos de curso. Adultos. ¿Por qué? Mientras hemos sido niños, mientras tenemos poquitos deberes. La verdad es que el maestro es paciente, tiene un amor hacia nosotros, que es paciente, nos manda poquitos deberes. En la adolescencia nos manda deberes, unos poquitos más. Pero como pasamos del tema, no podemos hacerlos. Los deberes en esa etapa no se suelen hacer. Primero, porque no escuchan al maestro. Están constantemente a lo suyo, no escuchan. Entonces, no aprenden. Aunque tienen deberes, no los hacen, porque se ponen delante a hacer los deberes y no saben hacer los deberes. Unos, porque están tan acostumbrados a que el tutor los dirija, que no saben ya caminar solos, no saben hacer los deberes solos. No saben. Es muy peligroso también eso. Depender del líder, depender del pastor. Es muy peligroso eso. Hay que depender directamente del maestro, que es el único que no te va a fallar, que es el que te va a enseñar correctamente, porque tu líder te va a fallar, porque es el pastor te va a fallar, porque no dejamos de ser hombres. Entonces, cuidado en quién pones tu mirada, cuidado en quién pones tu confianza. El líder tiene que soltar y el alumno en la adolescencia tiene ya que soltarse y comenzar a caminar y a tomar decisiones por sí mismo, porque de las decisiones que tome dará cuentas a Dios. Pero hay adolescentes que tienen más en cuenta lo que les dice el tutor, lo que les dice su líder, que realmente lo que les está deseando decir el maestro, pero que ellos no quieren escuchar. No saben hacer nada sin su líder, no saben hacer nada si no van a consultar con el pastor. Primero hay que consultar con el pastor de pastores, el Señor, y después acudir al pastor, que es la autoridad que Dios ha puesto, y decir: esto ocurre, ¿me puedes ayudar a orar? ¿Me puedes ayudar a ver si estoy equivocado en esta dirección que estoy tomando? Amén. Amén. Es muy peligroso esta etapa, porque a veces el adolescente está mirando a ver qué dice el líder para tomar una decisión. No es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Hay que acostumbrar al adolescente a que tome decisiones por sí mismo, que se presente en la presencia de Dios a consultar. Amén. Amén. Los deberes en la adolescencia no se suelen hacer, o muy poquitos, es la realidad. Pero ya pasamos a la etapa de adulto. Ahí sí que tenemos que prepararnos. Ya hemos tomado la decisión de ser discípulos de Cristo. Nadie te ha obligado. Has tomado tú solito la decisión. Y ahora viene el tiempo de los deberes. Ahora viene el tiempo en que el maestro te recuerda otra vez: sois mis amigos, pero si hacéis lo que yo os digo. Amén. Es el tiempo de hacer deberes. Y ahora vamos a repasar los deberes, que no son pocos. Como discípulos de Cristo, algunos suelen decir: ¿tú crees? Yo soy cristiano evangélico. Se te tiene que llenar la boca si tú tienes convicción, si estás seguro de que yo soy un discípulo de Cristo y camino con Él, que es mi llamado en la tierra, caminar con Él. Amén. Deberes que tenemos que hacer ya solitos, sin la ayuda del tutor, sin la ayuda del director de la escuela. Porque al director de la escuela hay que ir ya cuando
como que un problema ya no tiene solución, que tú ya no ves la salida o necesitas ayuda. Amén. Tienes que caminar ya solito, firme, sabiendo que Jesucristo va por delante de ti y que te está abriendo el camino, que no caminas solo, que Él camina contigo. Aleluya. Amén. Amén. Deberes. Ya nos ha enseñado el Maestro que tenemos que dedicar un tiempo a la oración. Pero como adulto, el tiempo se debe de alargar. No escoger 5 minutos, ni 10, sino 1 hora, 2, 3, un día. Amén. Tiempo y tiempo en comunión con Dios. Amén. Amén. Es el tiempo de estudiar la palabra, tiempo en dedicar a la palabra, tiempo de escudriñar la palabra, porque si no hacemos las cosas mal, porque no sabemos, porque no entendemos. Y ahora aquí ya dice Jesús, ahora sí, ahora tienes que aprender de mí, pero de una forma ya, tiempo y tiempo, porque es como estar en la universidad. El universitario tiene que estar horas y horas, con los libros ahí delante, horas y horas. Amén. Amén. Es tiempo de hacer los deberes, como hablábamos el otro día, de despertar en el espíritu. No es el tiempo de estar dormido. Tienes que leer la palabra, tienes que orar, y para leer la palabra y tener discernimiento tienes que despertar al Espíritu Santo, que es quien te va a guiar, quien te va a dar la revelación. Amén. Solo el Espíritu Santo traerá revelación a tu vida. Por muchas predicaciones que escuches, por mucha palabra que escuches de otros hermanos, es el Espíritu Santo el que hace la obra, el que trae revelación. No te conformes con escuchar a otros. Ve tú directamente a la fuente. Que sea el Espíritu Santo quien te revele. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo revela, oh, gloria a Dios, Aleluya. entras en otra dimensión. En la dimensión que Dios quiere llevarte, no en la humana, en la sobrenatural, pero si despiertas en el Espíritu. Que constantemente en tu boca esté Espíritu Santo de Dios, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, enséñame, guíame, Espíritu Santo de Dios, desde por la mañana hasta por la noche. Amén. Amén. Dios. Otro deber muy importante, la gran comisión. Jesús envió a sus discípulos primero. Gracias por estos hermanos que pagaron el precio. Y hoy en día vivimos cómodamente en nuestras casas, en nuestro yo, en nuestro egoísmo. A veces digo, ¿qué pasa? Si Dios nos ha dado espíritu, nos ha dado espíritu de valentía, no de cobardía. Amén. ¿A qué tenemos temor? Porque te da vergüenza hablar. A tiempo y a destiempo nos dice el Señor que hablemos. Amén. Incluso aún sin hablar, que tu testimonio hable de Cristo. Amén. A veces no es necesario hablar para que tus vecinos o tu familia en conversa sepa que tú eres un verdadero discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo. Aunque ellos no se quieran convertir, ellos saben que tú eres distinto. Si realmente actúas como un verdadero discípulo. Amén. Ahora, si simplemente eres, yo soy evangélico. Si solamente eres evangélico, lo llevas mal. No se va a convertir tu familia. Tu familia se va a convertir y tus vecinos, tus amigos a través de tu testimonio. Amén. Amén. Esa es la gran comisión, lo que nos ha encomendado Jesús. Id y predicad el Evangelio, Mateo 28. Id y predicad, es un mandato Amén. de Jesucristo. Gracias, Señor. Si obedecemos, entonces es nuestro amigo. Si no, no. Otro deber.
ejercitarse en los frutos del Espíritu Santo. Ejercitarse. ¿Alguno de los que estamos aquí sabe cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Sí? Ejercitarse en los frutos del Espíritu Santo. 9 frutos. Los voy a repasar, vamos a recordarlos, a ver realmente dónde vamos fallando. El primero, amor. El amor todo lo puede. Gozo. Si tengo la presencia de Dios en mi vida, tengo gozo constantemente, aun a pesar de la circunstancia que está viviendo. Tengo gozo. Paz, tengo paz. Tengo shalom. Tengo presencia plena de Dios en mi vida. Amén. Amén. Tengo paciencia. Paciencia para soportar, aunque no entienda. Aleluya. Señor, gracias por tu paciencia, porque el Amén. Señor es paciente con nosotros. Amén. Como nosotros no tenemos paciencia a veces con los demás, con las circunstancias que nos rodean, nos inquietamos. Enseguida, paciencia, Bendito Dios, te alabo. benignidad, Amén. gloria a Dios, bondad, fe. Dice el Señor que me tuviéramos fe como un granito de mostaza sería suficiente. Pero a veces lo ejercitamos con una mínima parte de fe. Gloria a Dios. Mansedumbre, como hablaba ayer la hermana, antes de ayer la hermana. Bueyes que ponen para trabajar, uno que tiene mansedumbre y el otro que no la tiene. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y templanza, dominio propio, templanza. ¿Cuántas veces ejercitamos estos frutos? El discípulo tiene que ejercitar, tiene que vivir los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Y no es porque lo tenga que decir uno mismo, sino porque lo dicen los que le rodean. Este hermano tiene templanza, este hermano tiene gozo, este hermano es amor, tiene paz, este hermano tiene fe, Aleluya. tiene bondad, tiene mansedumbre. Gloria a Dios. Otro deber, desarrollar los dones. Debemos, como discípulos de Cristo, desarrollar los dones. Los dones que vienen de parte de Dios, no los dones que a veces se atribuyen a algunos. Los dones que uno se atribuye, con el tiempo desaparecen como la neblina. Vienen y se van, y más si en otras áreas no estás en orden. Los dones son de Dios y los da Dios. Amén. Amén. ¿Qué ocurre a veces? Que estamos un poco ignorantes muchas veces sobre el conocimiento de cuáles son los dones de Dios. Y parece ser que solo vemos algún don. A ver, por ejemplo, ¿qué don crees que se ve mucho? Sanidad, don de fe, milagros. Son los que más se ven. Es la verdad. Y parece que uno está diciendo, ay, yo quiero, Señor, ese don, porque se ve mucho. ¿Y es que hay que morir al protagonismo, a lo que más se ve? Tenemos que anhelar cosas que realmente las hagamos para el Señor. Amén. Parece ser que solo anhelamos los dones que se ven mucho. Mira, oye, Señor, ese hermano tiene el don de sanidad. Fíjate, el hermano tiene el don de milagro. Nos dejamos asombrar. ¿No? Para Dios, lo suyo es importante todo. Amén. Todo. Y vamos a repasar los dones. Amén. Los dones que pone en la palabra de Dios.
no los dones que algunos se inventan. Amén. Amén. Apóstol, ese es un don. Amén. No cualquiera es apóstol, es el que realmente le da el don de apóstol. Hoy en día está muy de moda los apóstoles. Están muy de moda. Pero con el tiempo se nota, y el que tiene discernimiento en el Espíritu ve realmente si es un apóstol puesto por Dios, el don, o es puesto por el hombre. Porque hoy en día incluso el hombre mismo se atreve a ungir apóstoles, a elegir apóstoles. Tenemos que dejar que sea Dios quien de los dones, quien fluya en uno de los dones, y que sean los demás quien digan efectivamente este es apóstol. Amén. Gloria a Él. La gloria para Él. Profetas, está muy de moda también. Profetas, están saliendo profetas hoy en día hasta de las piedras. Está de moda. Parece que hay congregaciones que quieren tener dicen los 5 ministerios, lo más importante. No, tenemos que aprender que de Dios todo es importante. Los profetas, pero los profetas tienen que ser probados. Ya nos dice el Señor en su palabra que nos cuidemos de los falsos profetas. El profeta tiene que ser probado. Amén. Amén. El don de evangelista. Amén. El don de pastor. Hoy en día hay casi más pastores que ovejas. Se levantan pastores, se dan títulos de pastores sin entender la iglesia que es un don de Dios. Amén. Que solamente hombres realmente con discernimiento en el Espíritu reconocen a un siervo de Dios como pastor. Pero no, parece ser que hay que entrar a la escuela, parece ser que cualquiera tiene el título hoy en día de pastor. Y no es así. Es un don. Amén. El de maestro, lo mismo, es un don. El don de la sabiduría. Gloria a Dios. Es un don el de la sabiduría. El de la ciencia. Es un don. El de la fe. El de la sanidad, como ha dicho Maite. De milagros. Discernimiento de espíritus. Mucho cuidado con esto. Cualquiera no se puede meter a liberar. Hay que tener discernimiento, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Yo tengo el ministerio de la liberación. No es un ministerio, es un don. Hoy en día la iglesia también está inventando ministerios. No es un ministerio, es un don el de la liberación. Dios. Diversos géneros de lenguas. Es un don que no se ve mucho hoy en día en las congregaciones, pero lo hay. Pero hay que buscarlo en el Espíritu. Amén. Mi esposo y yo hemos vivido eso. Sabemos que hay, que es real. Lo hay. Interpretación de lenguas también es un don. El don de servicio. El más difícil. Amén. El más difícil, como dice Luis. Entender que estamos aquí para servir a nuestro prójimo. Aleluya. Siervos inútiles somos, pero en las manos del Señor nos hace preciosos, útiles. Amén. El don del servicio. El don de administrar también es un don, saber administrar. Amén. Todo lo que el Señor pone en nuestras manos Amén. es un Gloria a don. Dios. El don de ayudar. Aleluya. ¿Quién está dispuesto a ayudar? El don de exhortación. Aleluya. Cuidado con esto. Algunos dicen, yo tengo el ministerio de la exhortación.
Y va el hermano, y la exhortación es un don que da Dios para edificar en amor, no para cortarle la cabeza al hermano. Amén. Gloria a Dios. De exhortación en amor, basado siempre en la palabra de Dios. Amén. Nunca se equivoca. Si tú sales de tu boca palabra de Dios, estás exhortando conforme a la voluntad de Dios. El don de dar. ¿Cuánto cuesta dar? El don de dar, de ser generosos. Si algo somos o tenemos a Dios, se lo debemos. Vinimos desnudos, desnudos nos iremos, como se dice vulgarmente. El don de dar, de ser generosos. El don de la misericordia. Misericordia falta muchas veces en la iglesia. Misericordia para ver al hermano como realmente Dios lo está viendo. No como lo ven tus ojos carnales, sino como Dios lo está viendo. Con ojos de misericordia nos mira el Señor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto ver con ojos de misericordia? Luego, por último, está el don de presidir. No todos tienen ese don. Presidir también es importante. Son todos importantes para el Señor. Pero es un don. No que te tengas que poner ahí a presidir porque lo sientes, porque lo ves así, porque me lo han dicho que... No. Es un don. Amén. 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 Otro deber que no hemos acabado. Voy a darme prisa. Cumplir con los mandatos de Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí saben que hay mandatos? Levanta tu mano, por favor. Levante su mano el que realmente sepa que hay 12 mandatos que Jesucristo ha dado a su iglesia para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia sea realmente un cuerpo. 12 mandatos. Solo sabemos o recordamos los mandamientos, pero Jesucristo dio mandatos porque Él ama a su iglesia y quiere que su iglesia se goce y sea bendecida y esté bien. Vamos a repasar un poco de prisa porque quizá estas son cosas para darlas en estudio. Dice la palabra del Señor, porque todos estos mandatos, si tú estudias la palabra, los vas a encontrar. Pero yo los voy a leer así rápidamente. Dice Jesús: sed miembros los unos de los otros, amaos los unos a los otros, honraos los unos a los otros, sed de un mismo sentir los unos a los otros, aceptaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, saludaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros y animaos los unos a los otros. Amén. 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 Esto hay que saberlo, porque el Señor dice: guarda y cumple mi palabra. Pero ¿cómo voy a guardar lo que no tengo? Para cumplirlo tengo que ir a escudriñar las Escrituras para aprender. Amén. Todos estos deberes, más uno que entiendo que es muy importante, porque tenemos a Jesús que nos da la enseñanza gratuita. Amén. Amén. Él nos da todo gratuitamente. Pero como discípulos, y hoy en día, igual que los primeros discípulos que también se reunían en las casas y en las sinagogas, hoy en día tenemos el gran privilegio, porque no estamos siendo perseguidos, de poder tener locales, lugares donde congregarnos para darle la honra, el honor a Dios, la adoración, poder escuchar su palabra. Pero ¿qué ocurre? Eso hay que mantenerlo. Eso hay que mantenerlo.
cielo, y nosotros que tenemos que dar testimonio al mundo de que realmente no somos deudores de nada, que pagamos todo lo que utilizamos. Tenemos el deber, la obligación de mantener la obra. Tenemos el deber y la obligación de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque ya no solo para nosotros, sino para los que vengan detrás, para que la obra siga manteniéndose, extendiéndose. No debemos de ser egoístas y pensar solamente en nosotros mismos. Y además, lo que no cuesta esfuerzo no se valora, es la realidad. Tenemos que diezmar y no nadie se lleve a engaño el pensar que el diezmo es para la ley, para el Antiguo Testamento. No, Jesús dice en su palabra: yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. He venido a cumplir la ley, no a abolirla. Hay que cumplir con la ley. Porque ahora no vamos a una sinagoga, pero ahora, gracias al Señor, tenemos el lugar, que hay que pagar la luz, tenemos que estar fresquitos, hay que pagar el alquiler, queremos extendernos, porque el que no tiene visión, a veces, si uno no diezma, no ofrenda, con gozo, con júbilo, tiene visión de pobreza, de ruina. Sin embargo, el que ofrenda, el que da con gozo, el que diezma, tiene visión de futuro, tiene visión de conquista. Amén. Ese es un deber que muchas veces la Iglesia no cumple. Se deja engañar, también por falta de conocimiento. Tenemos que ser fieles a Dios, ya no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos, nuestros nietos, los futuros, para extendernos a lo que está por venir, que es mucho mejor. Dice el Señor que no tengas tesoros en la tierra, sino en el cielo. Amén. No es que tengamos que hacer como hacía la Iglesia Católica, comprar parcelas en el cielo, no. Sino que realmente nosotros tenemos que ocupar los mejores lugares, los mejores locales, para invitar a los que están fuera, para llevarlos a los mejores lugares y vean que nosotros vivimos según el reino de Dios. Amén. Amén. Por favor, solamente un momento. Lucas 22, 35, 36 y veréis que al respecto de esto que dice el Señor. Lucas 22, 35 dice: y a ellos dijo el Señor, y dice el Señor también hoy a nosotros: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Si tú realmente cumples y diezmas, te va a faltar para pagar la luz, te va a faltar para pagar el alquiler, te va a faltar para el vestido. No, porque tu confianza no está puesta en el dinero, tu confianza está puesta en el dueño del dinero. Amén. Amén. Y en el 36 les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesús se enfada, dice: basta, no estás entendiendo nada, no tienes discernimiento, no avanzas porque no estás entendiendo nada. Los discípulos aquí no entendieron que él estaba hablando en espíritu y ellos entendieron en la carne, en lo natural. Basta, iglesia. Hay que empezar a entender ya en el espíritu, vivir en el espíritu, si no, no agradamos a Dios. Entonces volvemos al versículo del principio cuando dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Solamente, hermanos,
hay dos maneras de llegar al tribunal de Dios. Solo dos maneras. Salvo, pero arrastrándote, deseando obtener un bien pelado, pero salvo, con gozo, lleno de frutos, tus manos llenas de frutos, esperando recibir el sobresaliente. El sobresaliente, solamente el sobresaliente tienes que anhelar en ti. El sobresaliente, no te conformes con el bien. Y una cosa muy importante también, cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, ya no iremos con la ropita de bebé recién puesta, ya no iremos con el baberito del niño, ya no iremos con la ropa de adolescente la ropa de adolescente, bueno, ¿para qué decir? Sino que iremos revestidos de majestad. De realeza iremos vestidos de realeza porque somos hijos del Rey de Reyes. Y tenemos que entender que la realeza significa poder. Poder para que todo lo que ponga Dios en tu mano lo alcances. Si Dios te da la oportunidad de aprender cada día, de ir cada día a la escuela, métete en la escuela de Jesucristo para recibir el aprobado con sobresaliente. Amén. Te invito ya para acabar que cierres tus ojos, que simplemente que cierres tus ojos y digas: